es los cuatitas. La pastora venía hablando de que me preparara hace como medio mes. Antes de que empezara con la primera prédica me decía la pastora: prepárate porque vas a prepara estudios para los levitas, ¿no? Entonces yo le decía: sí, pastora, sí, pastora. Y pues nunca imaginamos, ¿verdad? Que va a ser rápido, ¿verdad? Rápido el predicar y el tener la responsabilidad de pasar aquí al frente y dar el estudio, ¿no? Sabemos que debemos de estar preparados, y yo le decía al Señor en la semana: pues prepárame y dime, porque pues hay muchas cosas que predicar en cuanto al tabernáculo, que es lo que vamos a estar hablando. Entonces me tocó el tema de los cuatitas, ¿sale? Dice: los levitas estaban divididos en 3 grupos, llamado como los hijos de Leví. Cada uno tenía sus propias responsabilidades. Ahorita vamos a saber de qué responsabilidades está hablando este versículo en Números. Los hijos de Leví, dice Números 3:17, que era Gerson, Coat o Merari, llamados así los gersonitas, los cuatitas o los meraritas. Bueno, el padre de ellos era Leví. Ellos eran sus 3 hijos y su descendencia. Así como lo estamos viendo: Gerson, Coat y Merari. Bueno, en esta parte dice en la palabra de Dios en Números que ellos acampaban alrededor del tabernáculo. Todos sabemos que Dios usa números, estrategias de guerra para poder guardarnos, ¿verdad? Y aún así, en el tabernáculo Él lo hizo. Entonces, afuera del tabernáculo ellos se quedaban. Entonces, los Coat se quedaba al sur, Gerson al oeste, los meraritas al norte, y Moisés, Aarón y sus hijos, que son Judá y los demás, se quedaban en la puerta. Esto, así como lo vemos, es una estrategia de guerra en lo espiritual, y aparte porque cada uno de ellos tenían funciones. Es lo que vamos a ver y es de lo que vamos a hablar, de qué funciones hacía los de Gerson, los meraritas, los cuatitas. Bueno, aquí como les puse otra ilustración para que se dieran una idea, ¿no? Entonces sí quedó claro que ¿por qué ellos estaban aquí en la puerta? Porque ellos eran la autoridad, los sacerdotes, ¿verdad? Aarón. Entonces es una estrategia clave que Dios los puso. Ahorita vamos a ver por qué a los de Gerson el Señor los puso atrás. Vamos a ver sus funciones, lo que les decía. Dice: los levitas se encargaban del cuidado del tabernáculo y del ministerio en los aspectos externos, mientras que los sacerdotes oficiaban el culto ceremonial. Dice: el arreglo del campamento enfatizaba la centralidad de la adoración y la presencia del Señor en una asociación teocrática. Su orden de marchar también destacaba esto: el ubicar el tabernáculo y los levitas en el centro. Sí, aquí se ve como que más el panorama, ¿verdad? Este es el tabernáculo, aquí están los de Gerson, los de Coat, los meraritas y los sacerdotes. Dice: los descendientes de los 3 hijos de Leví, Gerson y Coat y Merari, formaban 3 divisiones, y cada división tenían un cargo especial en la relación, en el cuidado del tabernáculo. Los meraritas. Los meraritas estaban encargados ¿de qué? Del atrio. Vamos a ver un video para que me entiendan un poquito más.
Este video dice quiénes aportaron para la creación del tabernáculo. Me faltó pasárselos antes, para que ustedes vean cómo el material o de dónde salió el material para poder hacer el tabernáculo, los utensilios, para poder hacer las barreras, porque el tabernáculo dice que lo hizo de oro. Mira, vamos a ver. Pongan atención en las cosas que donaron. Jehová habló a Moisés, diciendo: Di a los hijos de Israel que de forma voluntaria tomen para mí ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, tejido de pelos de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite de oliva para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras de encaste para el efod y para el pectoral. Quiero que el pueblo de Israel me construya una morada sagrada donde pueda vivir entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia. La longitud de cada tabla será de 4 metros 45 centímetros de alto por 67 de ancho. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con la otra, conforme a todo lo que yo te muestre, así lo haréis. 20 tablas al lado sur del tabernáculo. Estas han de caber en 40 basas de plata debajo de cada tabla, 2 basas debajo de cada tabla. Al lado norte también habrá 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de cada tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne, de suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de cada tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Asimismo harás el atrio del tabernáculo, el cual tendrá cortinas de lino fino. Al lado sur, las cortinas tendrán una longitud de 44 metros. Ellas serán sostenidas por 20 columnas y 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras serán de plata. De la misma manera, al lado norte, habrá a lo largo cortinas de 44 metros, con sus 20 columnas y sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras serán de plata. El ancho del atrio, del lado oeste, tendrá cortinas de 22 metros de largo, sostenidas por 10 columnas con sus 10 basas. En el ancho del atrio por el lado oeste, habrá también 22 metros de longitud. La entrada del atrio se ubicará en el lado oeste y tendrá 2 cortinas. La cortina al lado derecho de la entrada tendrá 6 metros 60 de largo, sostenida por 3 columnas y sus 3 basas. La cortina en el lado izquierdo también tendrá 6 metros y 60 centímetros de largo, sostenida por 3 columnas y sus 3 basas. Para la puerta del atrio habrá una cortina de 8 metros 80 de largo. Hazla de lino fino y decórala con hermosos bordajes hechos con hilos color azul, púrpura y carmesí. Será sostenida por 4 columnas y sus 4 basas.
Todas las columnas alrededor del atrio estarán unidas por capiteles y corchetes de plata. Las columnas deben estar conectadas a basas de bronce, de modo que la longitud de todo el atrio será de 44 metros por 22 de ancho, con cortinas de 2 metros y 20 centímetros de alto, hechas de lino fino. Las basas que sostienen sus muros serán de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el candelero, de modo que arda continuamente. El candelero será colocado afuera del velo que está delante del testimonio, en el tabernáculo de reunión. Aarón y sus hijos pondrán las lámparas en orden para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. Este es un estatuto perpetuo de los hijos de Israel, y debe ser cumplido por todas sus futuras generaciones. Harás también un altar de madera de acacia de 2 metros y 20 de largo por 2 y 20 de ancho y 1 y 30 de alto. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, de tal manera que formen una sola pieza con el altar. Cubrirás el altar de bronce, sus canderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros serán todos de bronce. Le harás un enrejado de bronce y harás un anillo de bronce para cada una de sus 4 esquinas. Pon la rejilla dentro del cerco del altar abajo, hasta que llegue a la mitad del altar. Harás también varas de acacia para el altar, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán a ambos lados del altar cuando sea llevado. El altar lo harás hueco, de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte. Y Jehová le dijo a Moisés: Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies, cada vez que entren en el tabernáculo de reunión, con agua antes de ministrar, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, Aarón y su descendencia, por sus generaciones. Harás una mesa de madera de acacia, de 88 centímetros de largo, por 44 de ancho y 66 de alto. Cúbrela de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, de 8 centímetros de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, y los pondrás en las 4 esquinas de las patas. Estos anillos servirán de soporte de las varas que llevan la mesa. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro. Harás también de oro fino sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Harás un candelero de oro puro, labrado a martillo. Todo el candelero y sus decoraciones formarán de una sola pieza, su pie, su caña, sus copas, sus botones y sus flores. Tendrá 6 brazos, 3 brazos a cada lado de la caña. Cada uno de los 6 brazos tendrá una copa en forma de flor de almendro, con sus botones y sus pétalos. La caña central del candelero estará decorada de 4 copas en forma de flor de almendro, con sus botones y sus pétalos. Habrá un botón debajo de cada par de brazos que salen de la caña central. Las decoraciones y los brazos serán de una pieza con la caña, y deben ser labrados a martillo, de oro puro. Luego harás para el candelero 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante.
Las despabiladeras y los platillos deben también ser hechos de oro puro. Necesitarás 34 kilos de oro fino para hacer el candelero y todos los utensilios. Cerciórate que hagas todo conforme al modelo que te he mostrado aquí en el monte. Harás asimismo un altar de madera de acacia para quemar el incienso. Será cuadrado y medirá 45 centímetros de largo, por 45 de ancho, por 90 de alto, con cuernos en cada esquina, tallados de la misma madera del altar. Y cubrirás de oro puro su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso de nuevo, como rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Haz también un arca de madera de acacia, de 1 metro y 10 centímetros de largo, por 66 centímetros de ancho, por 66 de alto, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 patas, 2 anillos en cada lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Estas varas nunca deberán quitarse de los anillos, deben dejarse allí permanentemente. Cuando se termine el arca, pondrás dentro de ella las tablas de piedra inscritas con las cláusulas del testimonio que te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino. Su longitud será de 1 metro y 10 centímetros de largo por 66 de ancho. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, y los colocarás en los 2 extremos del propiciatorio. Colocarás a un querubín en cada extremo del propiciatorio, de una pieza con él. Y los querubines tendrán sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio con sus alas extendidas por encima de él. Coloca dentro del arca las tablas de piedra inscritas con las cláusulas del testimonio que te daré. Luego coloca el propiciatorio encima del arca. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines de oro que están sobre el arca del testimonio. Desde allí te diré mis mandamientos para los hijos de Israel. Quería que vieran este video para que se dieran una idea de lo que ahorita vamos a ver. Nos quedamos aquí. Entonces, los meraritas se encargaban ¿de qué? De los atrios. Los meraritas eran los que se encargaban de cargar todo esto que dice aquí. Dice, a los meraritas les tocaba
custodiar las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, las basas y enseres y cuerdas de los atrios. Todo lo que vimos en el video se vio un poco más real, ¿verdad? ¿Ustedes se imaginan el peso de una barra? Bueno, para esto a Moisés, Moisés les dio a los gersonitas 2 carros y 4 bueyes para cargar esto, porque ellos eran los únicos encargados. Dice la palabra que ellos no podían decir a los meraritas: oye, merarita, ayúdame, ¿no?, a cargar las barras, los enseres, ¿no? ¿Por qué? Porque eran cosas santas, eran cosas sagradas, que si ellos se morían, que si ellos les ayudaban, ¿qué pasaba? Podían morir. Entonces, no es como, por ejemplo, qué gran responsabilidad, ¿no?, también de Moisés, el Señor mostrarle esto y decirle: lo vas a hacer así, así, o sea, instrucción sobre instrucción, y seguirlo al pie de la letra. O sea, no puede decir: híjole, Señor, nada más, aquí tengo 20 kilos de oro, ¿no? Ahí sí escucharon cuánto fue para el candelero, 34. O sea, imagínense el peso y la responsabilidad. Entonces, los meraritas les tocaba eso. Ajá. Las basas, las tablas, las barras. Ellos lo cargaban. Dice que también los meraritas eran cantantes. Comienza con Etán, llamado de Gedum, en 9:16, y su linaje se remontaba a Merari a través de sus hijos de Musi. Ajá. También los meraritas eran cantantes, eran encargados del tabernáculo. Vamos a ver con los gersonitas. Los gersonitas eran encargados ¿de qué? De empacar cada una de estas telas, de estas pieles. Ahorita, si ustedes se dieron cuenta, ¿de dónde vinieron estas? De las donaciones que le trajeron a Moisés. Ajá. El primero es de pelo de cabra. No sé si ustedes han tocado un zarape de piel de lana de borrega, ¿verdad? Cuando es grande, pesa. Entonces, los de en los gersonitas fueron 2 carros y 4 bueyes, y en los meraritas fueron 4 carros y 8 bueyes. Entonces, ellos sí tenían para poder cargar esas telas. Ajá. Entonces, cada uno de los gersonitas enredaban eso. Dice que la primera es piel de cabra, el segundo, la tela roja, cuero de carnero teñida de rojo, la que sigue, lino torcido y tela de tejón. O sea, son telas específicas con las que se tapaba el tabernáculo, se cubría. Ajá. Ellos se encargaban del lugar santo. ¿Sí? Dice, acampaban detrás ahorita vamos a ver por qué Dios los puso atrás del tabernáculo. Dice, acampaban detrás del lugar santísimo y cuidaban alrededor del tabernáculo. Ellos eran los centinelas, los que cuidaban, los que estaban dándose sus vueltas, ¿verdad? Aquí como la policía, ¿no? Sabemos que pues está cuidando y todo. Entonces, ellos eran eso, fuera del tabernáculo. O sea, también tenían su función afuera, tanto afuera como adentro. Dice, entonces se encargaban ¿de qué? De la tienda, la cubierta del tabernáculo, que ya vimos de qué es, las cortinas de las 3 puertas, donde, ¿quién estaba enfrente? Aarón y Moisés, y los de Judá y las demás tribus. Dice, y las cuerdas que sujetan todo esto mencionado. Entonces también ellos recogían parte de las cuerdas de las puertas. Ajá. Y sí escucharon cuánto medían las cortinas, ¿verdad? Entonces eran pesadas. Pero ellos, sin en cambio, Dios sí les dio
carros, ¿verdad? Para poder cargar todo esto. Dice, es lo que les mencionaba, ¿lo puedes leer, Claudia? Esta puerta es figura de Cristo como nuestro Salvador. Esta puerta tenía 4 columnas, de las cuales significa una. Invitación para todas las personas que deseen la salvación, pues según la numerología bíblica, el número 4 simboliza el cosmos, el mundo, es decir, los 4 puntos cardinales. Cristo es la puerta, yo soy la puerta, Jesús es el único camino de la salvación. Juan 10, del 7 al 9 y Juan 14, 6. Así es, o sea, no es una responsabilidad chiquita de como en tu casa, ¿no? Pues quito la cortina, la cambio, no. O sea, era una responsabilidad de quién, que representaba a quién, a Jesucristo. O sea, tenían ese privilegio de poder quitarlas, y yo creo que, no sé, tanta era la presencia de Dios que al quitarlas, yo no sé si ellos la quitaban gozosos, o en ese momento si estaban pasando alguna tribulación, el Señor les hablaba, porque representaba, dice que aún las cuerdas, aún las barras, representan algo que más adelante lo vamos a ver, representaban algo. Entonces era una responsabilidad muy grande en poderlas quitar y ser los encargados. Y decir, yo no sé si un día los gersonitas se enfermaban, ¿no? Y que el Señor ya dice, no, pues ya va a ser cambio, la nube ya va a avanzar, porque también para eso menciona en la Biblia que cuando la nube se quitaba, o sea, había un orden de tocar la trompeta, de llamar al pueblo. O sea, Moisés también tiene una gran responsabilidad como administrador, porque, o sea, el Señor le dijo, vas a hacer esto así, 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 o sea, casi, como en una empresa, ¿no? Vas a organizarlos así, me los distribuyes, fulanito, así me los vas a ordenar. Entonces, yo no sé cuando Moisés, por ejemplo, a mí, ¿no? Cuando me mandan a la tienda, mamá, espérame, déjalo a punto en mi papelita, porque a mitad de camino se me olvidan las cosas, ¿no? Entonces, era una responsabilidad administrativa que Moisés debía de hacer, pero fue preparado mucho tiempo, porque antes menciona la Biblia que dice, ¿cómo voy a ir yo, Señor, si soy tartamudo, verdad? ¿Cómo voy a ir con Faraón? Y pues el Señor lo preparó. Entonces, también así preparó a los gersonitas, a los meraritas, porque no podían decir en tiempo de cuando se enfermaban los meraritas, ¿no? Y que decían, híjoles, hoy nos enfermamos, híjoles, hoy no, ¿qué crees, Señor? Hoy no voy a poder ir a quitar la cortina de las puertas, porque ¿qué crees? Que estoy, pues, enfermo, veme, Señor. O sea, no, ahí era de que lo tienes que hacer, porque si tú mandas si manda a otra persona, se moría. Entonces era una responsabilidad. Dice, transportaban estas partes en 2 carretas tirada por 4 bueyes. Ajá. También dice, el orden de los gersonitas iniciaba con Asaf, famoso como cantante y salmista. Ver el título del Salmo 50, 73, 83. Entonces, aparte de eso, o sea, ellos eran cantores, eran levitas. Formaron parte de esto. Dice los Coat o coatitas. Dice, el siguiente hijo de Leví fue Coat, que no solo fue ancestro de Aarón, sino también del profeta y sacerdote Samuel, hijo de Ana y Elcana. Animadad, el hijo de Coat, también se conoce como el nombre de Ishar. Dice, Coat, segundo hijo de Leví, fue el fundador de una de las 3 grandes familias levíticas. Su familia se subdividió en las casas de Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. A los de Coat, Moisés, bueno, por orden del Señor, no les dieron carros, no les dieron bueyes para poder llevar el cargamento. ¿Por qué?
¿Por qué, hermana? ¿Por qué ¿por qué, Señor? ¿Por qué a ellos no les dio? No me veía ni idea. Bueno, ahorita vamos a ver, dice, los de Coat eran los encargados de cuando Aarón y cuando sus hijos terminaran de poner las coberturas, o sea, las telas, porque se cubrían, estos instrumentos se cubrían para poder que ya los de Coat pudieran entrar y pudieran moverlos. Ahorita vamos a ver. Entonces, los de Coat, dice, se encargaban de ¿qué, Claudia? Del arca, la mesa de los panes, el candelero, los altares, el arca, los utensilios y el velo. Así es. Dice, cuando Aarón y sus hijos acababan de cubrir el santuario, todos sus enseres, vendrán los coatitas para transportarlo, pero no tocarán ninguna cosa santa para que no mueran. Dice, no recibieron ni carros ni bueyes porque tenían que transportar el mobiliario del santuario en sus hombros, ahí me equivoqué, en sus hombros, ¿verdad? Con las varas de acacia cubiertas de oro, lo cubrían. También tenía el significado, o en otra clase lo vamos a ver, ¿qué colores? ¿Por qué Dios usaba esos colores? Azul, púrpura. Dice, eran los únicos levitas cuya carga, el mobiliario del tabernáculo, eran tan importantes que se le requería que lo llevaran sobre los hombros. Eso está en Números 7:3. Un comentario que hizo Sergio Enríquez dice, ¿qué dice, Claudia? No bastó con que David quisiera llevar el arca de regreso, el no hacerlo conforme al modelo mostrado causó muerte, y no fue sino hasta que se puso el arca sobre hombros coatitas que regresó la gloria a su lugar. Así es. Entonces, como vemos, qué responsabilidad, y hasta que los coatitas, ¿verdad?, fueron privilegiados. Yo no sé si hubo envidias, ¿verdad?, entre ellos, así como que, pues, o sea, sí está bien que nosotros lo carguemos en los carros y en los bueyes, pero qué cosa tan especial llevaban los coatitas. Qué bendición, ¿no? Y también, pues, qué responsabilidad. Yo creo que si entre ellos se molestaban o se peleaban, no sé, yo creo que sí se ponían a cuentas, porque yo creo que era mucho el temor reverente que tenían para, híjoles, y dicen los teólogos que se iban turnando para poder ir caminando, porque no podían parar. Bueno, podían parar, mencionan algunos que por los niños, a veces se paraban por los niños porque llevaban niños o mujeres embarazadas. Pero no me imagino, ¿verdad? Nosotros cuando llevamos, por ejemplo, Claudia, que cuando lleva sus kilos, ¿verdad?, de la fruta que ella vende, pues yo creo que a distancia se cansa y así como que se toma su descanso, ¿no? Y más si va cargando en sus manos, pero le puede decir, va pasando Noé, ¿no? Le dice, oh, Noé, échame la mano, ¿no? Ayúdame a cargar. Pero pues los de Coat no podían hacer eso. Que ya todos se hubiesen cansado y, Meraritas, ayúdame. No podían hacer eso. ¿Por qué? Porque morían. Entonces, eso es lo que dice. Luego dice, Claudia, ¿qué dice? En medio del fluir de la alabanza con júbilo y gozo, danzando y haciendo fiesta al único y verdadero Dios vivo, y ante su presencia hemos perdido la compostura saliendo a las calles alrededor del templo. Debemos ser como los coatitas, quienes llevaban el arca del pacto en sus hombros, figura de la responsabilidad que debemos tener al estar en su presencia y llevarla a los nuestros, y ser como David, quien ante su presencia perdía la compostura al adorar al Señor. Así es, entonces debemos de ser responsables no solamente de la alabanza. Ahorita ya tenemos como que más oportunidad porque vino nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros y ya tenemos entrada libre, ¿verdad? Pero, y podemos, digamos, ¿no? Híjoles, Noé, te toca ahora tú la administración, ¿no?
pues ya, dice sí, pero antes no, antes eran ellos porque el Señor los había escogido, Él vio su corazón, su descendencia y dijo, pues ustedes son los elegidos, ¿no? Entonces, así como de la alabanza, tenemos más responsabilidades en predicar el Evangelio. Por ejemplo, apenas veíamos a una persona que ya tenía mucho tiempo que no la veíamos, es muy cercana a nosotros, y oramos, nos contó su situación y oramos, y Dios la hizo libre en ese momento, en esa oración, que Dios nos respaldó. Y al día siguiente esta persona nos dice, yo tomaba pastillas para orar, para dormir, pero ya no. O sea, desde que ustedes oraron por nosotros, por mí, dice, ya no tomo esas pastillas, ya me siento más tranquila y cosas así. Entonces, es nuestra responsabilidad de cómo llevamos también el Evangelio, de cómo oramos, ¿verdad? De cómo ministramos, de cómo estamos delante de la presencia de Dios, porque Dios, aparte de que nos va a tomar en cuenta, pues ya no estamos en los tiempos de antes, ¿verdad? De que, híjole, si no me gustaba tu fuego, ¿verdad? Como los hijos que murieron de Leví, ¿verdad? Porque llevaron fuego extraño. Entonces, nosotros somos muy responsables de cómo ministramos, de cómo llevamos la adoración. Entonces, yo cuando leí esto, me sorprendí porque dije, pues es cierto, Señor, o sea, tú nos has dado el privilegio como los cuatitas, y aparte cómo Dios es un Dios de estrategia que nos pones en lugares estratégicos, ¿verdad? Lo que veíamos, tareas de los levitas, familia de Coat. ¿Lo puedes leer, Claudia? La población. Dice, población de 30 a 50 años, 2.750, versículo 36, Números 4:15, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Familia de Gersón. Responsables Itamar, en el versículo 28, población de 30 a 50 años, 2.630, versículo 40, número 424. Este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que están encima de él, la cortina de las puertas del tabernáculo de reunión. Familia de Merari, responsable Itamar, población de 30 a 50 años, 3.200, versículo 44, números 431. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión, las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, como Dios manda. Números 4:49, como lo mandó Yahweh por medio de Moisés, fueron contados cada uno según el oficio, según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Así es, entonces aquí como lo describe, ¿verdad? Como cargo, como responsabilidad, como les fue mandado. Entonces, lo que veíamos en la clase anterior del sacerdote, ¿verdad? Cómo debía de ser un sacerdote. Entonces, aparte de que vimos cómo debe de ser un sacerdote, qué cargos tiene un sacerdote, qué cargos tienen los levitas, ¿verdad? Lo que les mencionaba para que se den un poquito más de idea. Los meraritas, los gersonitas y los de Coat. Dice, Coat no recibieron ni carros ni huellas porque tenían que transportar el mobiliario del santuario sobre sus hombros. Dice, ¿qué dice Noé? Bajo la reorganización de David, los coatitas desempeñaron una gran variedad de cargos, incluyendo la participación en el canto del templo.
Así es. La organización, ¿qué dice Todos los detalles se asignaron con precisión militar. Esto era necesario para manejar a una multitud extensa de gente. Tribus están colocadas en posiciones específicas alrededor del santuario cuando acampaban y tenían también un orden específico de marchar cuando viajaban. La organización permitía una transición ordenada de acampar a viajar. Judá y las tribus que acampaban al este dirigían la marcha. Le seguía el santuario protegido por el sur y el norte por las tribus que acampaban al sur y al oeste respectivamente, mientras las tribus del norte cerraban la retaguardia. Así es, una organización militar. Este era el orden del campamento de las tribus de Israel. Lo podemos ver en Números 2, 1 al 13 y capítulo 10, versículo del 11 al 31. Al frente iba el arca, Moisés, Aarón y su familia, cuatitas, llevaban el arca. Luego seguía la tribu de Zabulón, Isaacar, Judá. Esta era la primera bandera que comenzaba la marcha. Luego seguían los gersonitas. Ya sabemos los gersonitas, que lo que les mencioné, que llevaban la tienda cubierta del tabernáculo, las cortinas de las puertas. Los meraritas después le seguían, que llevaban las tablas, las columnas, las basas, los enseres, las estacas. Después seguían los de Gad, Simeón, Rubén, detrás de los gersonitas y meraritas con las piezas del tabernáculo. Iba la segunda bandera. Después los cuatitas, que llevaban los muebles, el velo, los utensilios del santuario. Después los de la tribu de Benjamín, Manasés, Efraín. La tercera bandera iba detrás de los cuatitas, que llevaban los muebles del tabernáculo. El arca iba primero. Neftalí en la retaguardia iba la bandera del ejército de Israel. Entonces era como el Señor, ¿verdad?, los organizaba para poder llevar su presencia a otro lugar. Y bueno, estamos terminando. Dice, ¿qué dice Claudia? Servicio de que tenemos un Dios exigente y debemos ser como los cuatitas, responsables con las cosas sagradas de Dios que cargamos sobre nosotros. Así es. Entonces, yo le decía, Señor, siempre nos has hablado de servicio, siempre. ¿Y por qué otra vez, Señor? Y me hablaba y me decía, porque yo soy un Dios exigente. Entonces, nosotros no podemos parar un momento de seguir en el camino, porque, como dice, ¿verdad?, nosotros tenemos a cargo cosas de responsabilidad que llevamos sobre nuestros hombros. Entonces, no quiero pensar cuando los cuatitas decían, híjole, Señor, hoy no queremos caminar, no queremos mover tu presencia, porque nos pasa esto, nos pasa lo otro. Antes Dios era un Dios exigente, mucho más estricto. Ya los días de hoy, por gracia y misericordia, el Señor ha parado, pero aún así nos sigue redarguyendo. Ahora tenemos el privilegio de tener a su Hijo Jesucristo. Amén. Y ahora es como las generaciones, ¿verdad?, que antes los papás, para que las hijas salieran casadas, me decía mi abuelito, hija, tú tienes que salir de blanco y tú vas a salir. Y él desgraciadamente tenía muchos errores, el cual tomaba mucho, pero siempre me acuerdo que me decía, tú tienes que salir de blanco, hija.
Y antes los papás eran muy, muy exigentes. Ahora con las generaciones de ahora son un poco más accesibles. Entonces, aún así Dios nos habla también de eso. De que seamos exigentes con nosotros mismos, de que si la pastora no nos dice, híjoles, hoy tienes que hacer esto, bueno, yo lo hago, porque es mi servicio a Dios, porque Dios me exige, porque yo tengo un Dios exigente que me dice, tienes que hacer esto, te tienes que portar así, 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 y lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque ha puesto sobre nosotros una responsabilidad que debemos de llevar a cabo y no parar, seguir y seguir y seguir. Y les puedo hablar de muchas cosas y les puedo predicar de muchas cosas, pero como siempre nos han enseñado, es necesario regresar a la A. ¿Por qué? Porque necesitamos aún fortalecernos y armarnos de valor y decir, sí, Dios, sí lo voy a hacer. Cuando la pastora a mí me decía, Mir, vas a predicar, en mi mente decía, en primera, mi edad, ¿no? En segunda, híjole, Señor, pues no sé, sí he recibido estudios y todo, pero, Señor, pues dame la capacidad, porque el estar aquí enfrente, el ser maestra, el enseñarles, es así como los alumnos se van formando. Entonces yo le decía, Señor, yo no quiero formar a personas deformes en tu evangelio, porque pues es responsabilidad. Entonces yo decía, híjole, Señor, me cuesta, pero lo tengo que hacer. Y cuando Dios me dio ese tema, dice, yo soy un Dios exigente, y si vas a trabajar para mí, lo tienes que hacer con excelencia. Aunque yo me acordaba mucho de Moisés, ¿no? Que decía, híjoles, Señor, ¿cómo me vas a mandar a mí si yo soy tartamudo? Y yo le digo, Señor, pues yo tengo muchas cosas en contra por lo que pasé en mi niñez, ¿no? De sufrir mucho, de que me decían, mi papá me decía, eres una burra, eres una tonta, él fue mi maestro. Entonces yo decía, híjoles, Señor, pues crecí con eso, ¿no? Entonces cuando conocí la palabra, y la palabra nos lava y nos limpia, dice el Señor, pues yo te hice libre. O sea, ¿por qué? Lo tienes que hacer. Y dije, sí, es cierto, Señor, lo voy a hacer, porque ya perdoné esa etapa de mi vida, porque tú me has preparado, porque estos años que tú me has preparado es necesario que yo lo haga, ¿no? Entonces este tema es el que el Señor me dio. Espero que inclinen su rostro, y sea que este tema que el Señor hoy me dio, sea que se lleven un pedacito de enseñanza, un pedacito de enseñanza, y que espero con toda humildad que hayan aprendido algo. Porque el Señor es bueno y misericordioso, y Él nos usa. Entonces tú déjate usar en tu ministerio, no te rehúses, deja que el Señor te use en tu ministerio, no lo detengas, no detengas tu ministerio, porque el Señor se constricta, porque Él nos ha preparado, Él ha tenido paciencia con nosotros, Él ha tenido paciencia con nosotros.